Ion, me alegra darte la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast de salud para la tercera edad, y hoy quisiera abrir esta conversación recordando algo que mencionabas hace unos días, y Noara, esa idea tan profunda de que el agua no solo sostiene al cuerpo, sino también a la memoria. Siempre me ha impresionado cómo logras explicar que un hábito tan cotidiano puede influir tanto en la claridad mental, especialmente en quienes envejecen con preocupación por sus recuerdos. Como bien decías hace un momento, Ion, cada vez me convenzo más de que la hidratación es una forma de diálogo interior. Cuando trabajo con personas mayores, noto que muchas sienten que su mente pierde brillo, como si los pensamientos se volvieran pesados. Y cada vez que exploramos sus hábitos, aparece un patrón silencioso: beben poca agua, no por descuido, sino porque ya no sienten sed con la misma intensidad con la que su cerebro la necesita. Totalmente de acuerdo, y Noara, porque a lo largo de mi práctica también he observado que los olvidos iniciales no siempre son señales de deterioro irreversible, sino indicadores de un organismo que funciona con menos fluidez. Cuando la hidratación falla, las conexiones neuronales parecen perder ritmo, como si cada mensaje tuviera que abrirse paso con más esfuerzo. Y lo conmovedor es que, cuando las personas empiezan a beber con constancia, describen una sensación de ligereza que no habían reconocido en años. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, Ion, porque muchos pacientes llegan convencidos de que su falta de claridad se debe únicamente a la edad. Sin embargo, cuando les explicamos que el cerebro es en gran parte agua, comprenden que cada sorbo contribuye a mantener la estructura que sostiene sus recuerdos. Me sorprende cómo, al entender que la mente depende de un entorno fluido, comienzan a relacionarse con el agua no como obligación, sino como una forma de cuidado personal. Exactamente, y Noara, y pienso que muchas personas no son conscientes de que incluso una deshidratación leve puede hacer que la mente se vuelva más lenta, como si el mundo interior perdiera nitidez. A veces me cuentan que siente la cabeza pesada o que les cuesta concentrarse, y al revisar sus hábitos descubrimos que pasan horas sin beber. Me gusta explicarles que el cerebro, al perder agua, trabaja con mayor esfuerzo, y basta un pequeño cambio en la rutina para que la energía mental comience a fluir con naturalidad. Y como mencionabas hace unos instantes, Ion, me parece fundamental recordar que este proceso no se limita a cantidades, sino también al modo en que cada persona se acerca al agua. Cuando logro que un paciente comprenda que hidratarse es una forma de sostener su identidad, veo cómo se despierta en él un deseo genuino de cuidarse. Esa transformación interior suele ser el primer paso para recuperar confianza en su memoria. Y me gustaría que exploráramos juntos cómo pequeños cambios diarios pueden generar un impacto tan profundo en la estabilidad cognitiva en nuestra experiencia. Como mencionabas hace un momento, Ion, hay algo profundamente humano en la manera en que las personas mayores reaccionan cuando descubren que un hábito tan sencillo puede aliviar la sensación de que su mente se está apagando. A veces me preguntan con cierta duda si realmente el agua puede influir tanto, y siempre intento explicarles que no hablamos de milagros, sino de un fundamento biológico que sostiene cada uno de nuestros pensamientos. Cuando entienden que las neuronas dependen de un entorno hidratado para comunicarse, empiezan a mirar el acto de beber con una nueva conciencia. Totalmente de acuerdo, y Noara, y recuerdo que en más de una ocasión he visto cómo esa información cambia la expresión de quienes nos escuchan. Es como si recuperaran un pequeño control sobre algo que creían inevitable. Muchos llegan con temor porque olvidan detalles cotidianos, una dirección, un nombre, la intención con la que entraron a una habitación. Y cuando les explicamos que, en ocasiones, esos lapsos provienen de una mente que funciona con menos agua de la que necesita, se sienten aliviados. Comprenden que aún pueden intervenir en su propio bienestar. Creo que vale la pena profundizar en eso que dijiste, Ion, porque solemos pensar en la memoria como un conjunto abstracto de ideas, cuando en realidad está sostenida por procesos físicos muy delicados. Cuando el cerebro empieza a deshidratarse, aunque sea levemente, su estructura se contrae imperceptiblemente, y esa disminución altera la manera en que las neuronas se enlazan entre sí. No se trata solo de olvidar, sino de perder fluidez, como si la música interna se volviera confusa. Y esa sensación puede cambiar con algo tan elemental como restablecer un flujo adecuado de agua. Exactamente, y Noara, y en nuestra práctica vemos casos que lo ilustran con claridad. Recuerdo a una persona que bebía apenas medio litro de agua al día. Llegó convencida de estar iniciando un deterioro serio porque repetía conversaciones y perdía el hilo de lo que estaba haciendo. Lo sorprendente fue que, al incrementar su hidratación gradualmente, en pocas semanas nos decía que sentía su mente más despierta, como si hubiera recuperado un ritmo que creía perdido. Este tipo de experiencias nos recuerda que el cuerpo no deja de responder cuando lo tratamos con constancia. Y como mencionabas hace unos instantes, Ion, no podemos olvidar que el cerebro también necesita eliminar toxinas para preservar su claridad. Durante el sueño se activa una red de limpieza que solo funciona adecuadamente cuando hay suficiente agua circulando. Cuando explicamos esto,
Muchos pacientes se sorprenden al entender que la noche es un momento crucial para el mantenimiento de la memoria. La idea de que el agua ayuda a limpiar aquello que se acumula durante el día les ofrece una imagen sencilla pero poderosa para comprender su importancia. Me parece valioso que destaquemos también que, con la edad, la señal de la sed se vuelve cada vez más tenue. Como bien dices, John, muchas personas mayores pasan gran parte del día sin sentir necesidad de beber, y aún así su cuerpo está pidiendo agua. Por eso insistimos tanto en la regularidad más que en el impulso. Beber pequeños sorbos a lo largo del día crea un entorno más estable para el cerebro, y ese entorno permite que los pensamientos se organicen con mayor facilidad, una experiencia que tantas veces hemos visto reflejada en nuestras consultas. Y quizá, Inohara, este sea un buen momento para comenzar a introducir esa tradición japonesa de la que hablabas hace unos episodios, esa práctica tan simple de beber agua al amanecer. Porque más allá de lo cultural, encierra una lógica fisiológica que tiene un efecto profundo en quienes la adoptan. Me gustaría que comencemos a explorarla juntos para que quienes nos escuchan comprendan por qué un gesto aparentemente pequeño puede transformar la forma en que empieza el día a la mente de una persona mayor. Como mencionabas hace un momento, John, esa práctica japonesa de beber agua al amanecer tiene una profundidad que va mucho más allá de lo simbólico. Siempre me impresiona recordar cómo, en muchas aldeas, el día comienza con un vaso de agua tomado en silencio, casi como un saludo al propio cuerpo. Lo fascinante es que, cuando observo a mis pacientes adoptar este hábito, noto un cambio en su manera de enfrentar la mañana. Se sienten menos agitados, más centrados, como si ese primer contacto con el agua marcara un ritmo más amable para la mente. Totalmente de acuerdo, Inohara, y me parece significativo que menciones ese silencio inicial, porque muchas personas mayores comienzan el día rodeadas de estímulos, aparatos encendidos, noticias, sonidos que interrumpen antes de que la mente pueda despertarse de forma natural. Cuando les proponemos que empiecen con un vaso de agua tranquilo, sin distracciones, muchos descubren que esa calma les permite organizar sus pensamientos con más claridad. Dicen que sienten el día menos abrumador y que su atención se mantiene más estable. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque beber agua en ese momento tiene un efecto fisiológico muy específico. Tras horas de sueño, el organismo amanece levemente deshidratado y el cerebro trabaja con menos fluidez. Ese primer vaso actúa como una especie de reinicio interno que facilita la circulación, activa los procesos de limpieza que quedaron pendientes en la noche y despierta el sistema nervioso con suavidad. Cuando explico esto, muchos pacientes sonríen al comprender que no se trata de una costumbre antigua sin fundamento, sino de una respuesta natural a lo que el cuerpo necesita. Exactamente, Inohara, y pienso también en lo que mencionabas acerca de la serenidad. Muchos de nuestros pacientes sienten que viven atrapados en una prisa constante, incluso en la vejez. Amanece y ya perciben el día como un desafío. Cuando aprenden a comenzar con un gesto pausado, descubren que ese minuto de atención influye en todo lo que ocurre después. A veces me dicen que, por primera vez en años, sienten que tienen control sobre su mañana, algo que impacta directamente en su estabilidad emocional. Y como decías hace unos minutos, John, esta práctica no es aislada, forma parte de una filosofía mayor que enseña a acompañar los ritmos del cuerpo. En Japón, ese primer vaso es solo el inicio de una relación continua con el agua a lo largo del día. Lo interesante es que no se bebe de manera impulsiva, sino con intención. Pequeños sorbos, momentos específicos, pausas que ayudan a que la hidratación sea constante y no un torrente repentino. Esa constancia es la que permite que el cerebro mantenga un nivel estable de funcionamiento, evitando los altibajos que tanto confunden a quienes ya sienten cierta fragilidad cognitiva. Me parece importante, John, que destaquemos también algo que vemos con frecuencia. Las personas mayores suelen subestimar cuánto influye su estado emocional en la forma en que beben. Cuando están ansiosas, toman agua de manera apresurada o simplemente lo olvidan. Cuando encuentran un ritmo, descubren que el acto mismo de beber se convierte en un recordatorio de presencia. Por eso creo que esta tradición japonesa ha perdurado tanto tiempo, porque no solo hidrata, sino que también ordena la mente desde el primer momento del día. Y quizá podríamos empezar a acercarnos a esa otra dimensión que mencionabas días atrás, esa relación entre el agua, la calma interior y la capacidad de sostener la memoria a lo largo del tiempo. Porque mientras más trabajamos con personas mayores, más evidente se vuelve que la mente necesita tanto de la hidratación física como de la serenidad con la que uno se aproxima a ella. Como mencionabas hace un momento, John, esa relación entre el agua y la calma interior es uno de los aspectos más profundos del método japonés. Muchas personas piensan que hidratarse es únicamente una cuestión de cantidad, pero cuando observamos cómo viven los adultos mayores en ciertas regiones de Japón, descubrimos que la actitud al beber es casi tan importante como el agua misma. Me llama la atención cómo, incluso en los hogares más sencillos, se cultiva una especie de respeto por ese instante,
como si el cuerpo necesitara no solo recibir agua, sino también un entorno emocional que la acompañe. Totalmente de acuerdo, Inoara, y creo que ese punto merece especial atención porque muchas personas mayores que nos escuchan se sienten atrapadas en rutinas aceleradas que les dificultan encontrar serenidad. Hemos visto tantas veces que cuando beben con prisa, la mente no alcanza a sentirse reparada. En cambio, cuando comienzan a detenerse unos segundos antes de tomar agua, su respiración cambia, su ritmo cardíaco desciende y la sensación de agobio disminuye. Es como si ese gesto sencillo les recordara que aún pueden crear momentos de calma dentro de un día que a menudo perciben como abrumador. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque esa serenidad influye directamente en el modo en que el cuerpo utiliza el agua. Cuando una persona bebe en un estado de tensión, los tejidos se mantienen contraídos y la absorción se vuelve menos eficiente. En cambio, cuando bebe con un mínimo de atención, la hidratación alcanza con mayor facilidad los espacios donde realmente se necesita. A veces explico esto a mis pacientes comparándolo con un jardín. Si la tierra está endurecida, el agua se queda en la superficie. Si está suave, el agua llega a las raíces. Exactamente, Inoara. Y pienso también en cómo esta práctica actúa como un ancla emocional para quienes viven con miedo al deterioro cognitivo. Muchas personas mayores sienten que cada olvido es una amenaza y ese temor las acompaña durante todo el día. Al introducir este ritual de beber con conciencia, se produce un cambio sutil pero profundo. Ya no se relacionan con el agua como un recurso desesperado para no olvidar, sino como un momento de reconexión que les devuelve seguridad. Ese giro emocional transforma la manera en que enfrentan sus propias limitaciones. Y como señalabas hace unos instantes, John, esta conexión entre hidratación y serenidad se refuerza todavía más cuando observamos cómo el cerebro responde a los estados de calma. Cuando el cuerpo se relaja, disminuye la producción de hormonas del estrés, y ese simple descenso permite que las neuronas se comuniquen con mayor eficiencia. Muchas personas mayores nos cuentan que, al incorporar estos rituales, sienten que su mente se vuelve más clara, no porque el agua sea mágica, sino porque el entorno emocional en el que la reciben favorece la organización de sus pensamientos. Me parece importante destacar también, Inoara, que en Japón esta práctica no se vive como una obligación médica, sino como una forma de honrar los ritmos del cuerpo. Lo veo en cada historia que nos comparten las personas mayores que adoptan el método. Descubren que beber con calma les devuelve una sensación de control sobre su vida, especialmente cuando sienten que la memoria ya no responde como antes. Muchas veces me dicen que ese momento del día se convierte en su refugio, un espacio íntimo donde pueden escucharse sin interrupciones. Y quizá podríamos comenzar a acercarnos ahora a esa otra dimensión que tanto mencionas en tus investigaciones, John, esa idea de que la hidratación consciente no solo despierta la mente al amanecer, sino que prepara al cerebro para sostenerse con armonía a lo largo de todo el día, siguiendo ciclos que el cuerpo reconoce desde tiempos antiguos y que pueden ofrecer una guía poderosa para quienes buscan mantener su mente clara con el paso de los años. Como mencionabas hace un momento, John, esos ciclos naturales del cuerpo son esenciales para comprender por qué la hidratación consciente no se limita al amanecer, sino que acompaña cada tramo del día con un propósito distinto. Siempre me sorprende cómo, en muchas comunidades japonesas, las personas mayores integran el agua como si fuera un hilo conductor que mantiene la estabilidad mental a lo largo de la jornada. No la ven como algo que deben consumir, sino como un elemento que armoniza cada fase de su energía. Esa manera de relacionarse con el agua permite que la mente transite con mayor suavidad entre las actividades diarias. Totalmente de acuerdo, Inoara, y creo que muchos de nuestros oyentes podrían beneficiarse de entender cómo estos momentos estratégicos influyen directamente en la claridad cognitiva. A mediodía, por ejemplo, la mayoría suele sentir cierta fatiga que atribuyen a la edad, cuando en realidad el cuerpo ha consumido gran parte de sus reservas de agua desde la mañana. Cuando explicamos que un pequeño sorbo en ese instante puede restablecer la concentración, muchos descubren una forma sencilla de recuperar estabilidad sin recurrir a estimulantes. Es impresionante cómo algo tan simple puede reorganizar la percepción del día. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque esa pausa de mediodía tiene un efecto físico y emocional. En muchas aldeas de Japón, las personas se detienen un momento antes de continuar con sus tareas, toman un sorbo lento y permiten que el cuerpo vuelva a su propio ritmo. Esa práctica reduce la sensación de saturación mental que tantas personas mayores describen como nube en la cabeza. Cuando el agua reingresa en un cuerpo que ha pasado horas activo, las neuronas recuperan la fluidez necesaria para sostener la atención durante la tarde. Exactamente, Inoara, y pienso también en cómo esa armonía continúa hacia el anochecer. Muchas personas no se dan cuenta de que llegan a la noche agotadas no solo por la actividad del día, sino por la pérdida progresiva de agua que ocurre sin que lo noten. Cuando hablamos con pacientes que sufren confusión vespertina o irritabilidad, descubrimos que rara vez han bebido suficiente durante la tarde. Al incorporar un pequeño vaso tibio al final del día,
no como un remedio rápido, sino como un gesto intencional, muchos recuperan una sensación de serenidad que creían inalcanzable. Y como señalabas hace unos minutos, John, la noche es un momento especialmente delicado para la mente. Si el cuerpo llega deshidratado al descanso, el sistema encargado de limpiar toxinas no puede funcionar de manera óptima. Cuando explicamos que el cerebro aprovecha el sueño para reorganizar la memoria y que el agua facilita ese proceso, muchas personas comprenden que no se trata de un hábito estético, sino de un apoyo directo a su salud cognitiva. Esa comprensión genera una motivación muy distinta, más profunda y más íntima. Me parece importante destacar también, y no hará, que lo fascinante de este método es que no exige grandes esfuerzos. Lo que realmente transforma la experiencia de quienes lo adoptan es la constancia. Un sorbo por la mañana, otro antes de leer, otro antes de dormir. Pequeños gestos que, sumados, crean un entorno más amable para la mente. Y en nuestra práctica hemos visto cómo esas pequeñas pautas ayudan a que las personas recuperen estabilidad emocional, especialmente quienes sienten miedo de que su memoria comience a desvanecerse. Y quizá podríamos comenzar ahora a acercarnos a esa dimensión emocional más profunda, John, esa idea de que no solo importa cuándo se bebe, sino cómo se vive ese momento. Porque mientras más escuchamos a nuestros pacientes, más evidente se vuelve que el agua tiene un impacto diferente cuando se toma con presencia, como si cada sorbo pudiera convertirse en un puente hacia una mente más tranquila. Como mencionabas hace un momento, John, esa presencia al beber es quizá uno de los aspectos más transformadores del método japonés, y me parece fascinante cómo algo tan sencillo puede influir tanto en la estabilidad emocional de una persona mayor. Cuando observamos a quienes beben agua con atención, notamos que la mente entra en un estado de pausa que rara vez experimentan en el resto del día. Ese instante, por pequeño que sea, actúa como un regulador interno que permite que el cuerpo reciba el agua con mayor apertura y que la mente se organice con más suavidad. Es un recordatorio de que la hidratación no es solo un proceso físico, sino también una experiencia consciente. Totalmente de acuerdo, Inohara, y creo que muchas personas desconocen el impacto que la actitud tiene sobre la forma en que el organismo utiliza el agua. Cuando alguien bebe apresurado, con el pensamiento en otra parte, su sistema permanece en alerta y la absorción se vuelve menos eficiente. En cambio, cuando se toma un momento para respirar, sostener el vaso y permitir que la mente se serene, el cuerpo parece reconocer ese gesto como una invitación a restablecer el equilibrio. Lo he visto tantas veces en consulta, personas que no lograban sentirse realmente hidratadas hasta que comenzaron a beber desde un estado de calma. Creo que vale la pena profundizar en eso que señalas, John, porque muchos pacientes mayores viven atrapados en una tensión constante. Incluso cuando ya no trabajan o no tienen grandes responsabilidades, arrastran una inquietud que se refleja en su forma de respirar, de moverse y, por supuesto, de beber. Cuando les proponemos que conviertan el agua en una pequeña ceremonia diaria, al principio lo ven extraño, pero pronto descubren que ese acto cambia la calidad de sus pensamientos. Es como si cada sorbo se convirtiera en una oportunidad para recordar que aún pueden habitar su propio ritmo. Exactamente, Inohara, y pienso en cómo la serenidad influye no solo en la mente, sino en la emoción. Muchos de nuestros pacientes llegan sintiendo miedo, un miedo que nace de la posibilidad de perder su identidad. Pero cuando empiezan a experimentar momentos breves de calma asociados a la hidratación consciente, ese temor se suaviza. No porque el agua sea una cura, sino porque recuperan la sensación de estar presentes dentro de su propia vida. A veces me dicen que sienten como si el agua ordenara algo dentro de ellos, y esa descripción, aunque simple, revela una verdad profunda. Y como mencionabas hace unos instantes, John, estos rituales también fortalecen la memoria emocional, que suele mantenerse intacta incluso cuando otras capacidades se debilitan. Cuando una persona asocia el acto de beber con un recuerdo agradable, una imagen querida o un pensamiento sereno, ese momento se convierte en un ancla que sostiene su equilibrio interior. Hemos visto cómo esto ayuda a quienes han vivido pérdidas o cambios difíciles, porque el agua, tomada con intención, se transforma en un espacio íntimo donde pueden reconectar con lo que aún permanece vivo en ellos. Me parece importante destacar también, Inohara, que en muchas aldeas japonesas esta manera de beber se transmite sin explicaciones técnicas, simplemente a través del ejemplo. Los ancianos sostienen el vaso con ambas manos, miran el agua unos segundos y recién entonces beben. Ese gesto contiene una sabiduría silenciosa, enseñar que la vida se sostiene mejor cuando no se apresura. Y cuando nuestros pacientes comienzan a adoptar algo parecido, notamos cómo la tensión que llevaban años acumulando empieza a disiparse. Y quisiera que ahora, John, nos acerquemos a un aspecto que muchos oyentes han preguntado, cómo esta práctica influye no solo en la mente, sino también en la relación que cada persona tiene consigo misma, porque a medida que escuchamos historias de quienes han adoptado el método, se vuelve evidente que la hidratación consciente despierta una forma distinta de mirarse, más compasiva y más cercana.
Como mencionabas hace un momento, John, la relación que cada persona establece consigo misma cambia profundamente cuando adopta este modo de beber agua. Muchas veces lo que observamos no es solo una mejora en la claridad mental, sino un despertar emocional que sorprende incluso al propio paciente. Me impresiona cómo, al convertir la hidratación en un ritual de cuidado, las personas mayores comienzan a tratarse con una delicadeza que quizá no habían practicado en años. Es como si el agua funcionara como un recordatorio constante de que el cuerpo merece atención y la mente merece descanso. Totalmente de acuerdo, Inoara, y creo que este punto es especialmente relevante para quienes viven con la sensación de haber perdido el control sobre su memoria. A menudo llegan a consulta frustrados, convencidos de que cualquier cambio es inútil. Pero cuando comienzan a practicar este ritual, descubren que aún pueden influir en su bienestar. Ese cambio de percepción tiene un valor incalculable. No es solo que la mente se aclare, es que recuperan la sensación de agencia, de ser capaces de participar activamente en su propio proceso de envejecimiento. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque muchos de nuestros pacientes observamos una tendencia a juzgarse con dureza. Cada olvido se convierte para ellos en una señal de deterioro inminente, y esa carga emocional intensifica la angustia. Cuando introducimos la hidratación consciente, lo que comienza a transformarse no es solo la fisiología, sino la narrativa interna. En lugar de hablarse con exigencia, empiezan a hablarse con ternura. Ese cambio de tono interior es una de las medicinas más poderosas y menos reconocidas en el proceso de envejecimiento. Exactamente, Inoara, y pienso también en cómo este método ayuda a reconstruir vínculos que a veces se fracturan por el miedo o la incomprensión. He visto familias enteras adoptar el ritual juntos, compartiendo un vaso de agua al iniciar o terminar el día. Es conmovedor lo que ocurre entonces. La hidratación deja de ser una tarea individual para convertirse en un puente afectivo. Personas mayores que se sentían solas descubren que el agua puede ser un espacio de encuentro, un gesto simple que renueva la comunicación y fortalece la unión. Y como decías hace unos minutos, John, esta práctica también despierta recuerdos positivos en quienes creen haber perdido la capacidad de conectar con su propia historia. Muchos pacientes nos cuentan que, al beber con calma, aflora una memoria más suave, una memoria emocional que no depende de la perfección, sino de la sensación de estar vivos. Me sorprende cómo, en ese instante de quietud, muchos recuperan la confianza en su mente, aunque sigan teniendo olvidos cotidianos. Comprenden que la lucidez no es solo recordar datos, sino sentir coherencia interior. Me parece importante destacar también, Inoara, que la hidratación consciente actúa como una especie de entrenamiento para la atención. Cada sorbo invita a regresar al presente, y ese retorno repetido fortalece la capacidad de concentración que tantas personas mayores creen perdida. No se trata de un ejercicio forzado, sino de una práctica natural, sostenida por la suavidad del gesto. Y en nuestra experiencia, cuanto más presente está una persona en su día a día, más resistente se vuelve su mente frente al desgaste emocional. Y quizá ahora, John, podamos comenzar a acercarnos a una de las partes más valiosas de todo este proceso, los cambios reales que hemos observado en quienes adoptan el método con constancia. Porque más allá de la teoría o la tradición, lo verdaderamente inspirador son esas transformaciones que aparecen lentamente, casi en silencio, y que les devuelven a las personas una sensación de vida renovada. Como mencionabas hace un momento, John, esas transformaciones silenciosas son quizá la prueba más concreta de que la hidratación consciente no es un concepto abstracto, sino una práctica que modifica la experiencia cotidiana de quienes la adoptan. A veces los cambios empiezan de manera casi imperceptible, una mañana en la que la mente se siente un poco más despejada, una conversación que fluye sin el esfuerzo habitual, una noche en la que el sueño llega con mayor suavidad. Y lo hermoso es que, con el tiempo, esas pequeñas mejoras comienzan a entrelazarse hasta formar un estado de bienestar más estable, algo que muchos creían imposible a su edad. Totalmente de acuerdo, Inoara, y pienso en la cantidad de pacientes que nos han compartido ese mismo sentimiento. Muchos llegan con una mezcla de escepticismo y esperanza, temiendo que nada pueda ayudarles a recuperar la claridad. Pero después de semanas de constancia, describen algo que va más allá de la hidratación física. Hablan de una sensación de orden interior, de una mente menos dispersa y de una energía emocional más equilibrada. Me impresiona cómo un hábito tan sencillo puede convertirse en un punto de apoyo para reconstruir la confianza en uno mismo. Creo que vale la pena profundizar en eso que comentas, John, porque en nuestra práctica hemos observado que los beneficios se extienden incluso a la forma en que las personas enfrentan sus preocupaciones cotidianas. Quienes se sentían abrumados por el miedo al deterioro comienzan a experimentar una relación más amable con su mente. Descubren que, aunque la memoria pueda fallar en momentos puntuales, aún conservan la capacidad de orientarse con serenidad dentro de su propia vida. Esa percepción cambia su manera de envejecer,
dejan de luchar contra cada olvido y comienzan a vivir con más aceptación. Exactamente, Inoara, y pienso también en cómo este método despierta una motivación que muchos habían perdido. Personas que antes se sentían cansadas o desconectadas encuentran nuevamente interés en pequeñas actividades, leer un libro, caminar unos minutos, cuidar sus plantas o cocinar algo que les recuerda su infancia. Y cuando nos cuentan que sienten más vida en sus jornadas, entendemos que la hidratación consciente toca algo más profundo que la fisiología, les devuelve un sentido de continuidad, de pertenencia a su propio día. Y como decías hace unos instantes, John, esta práctica también influye en la estabilidad emocional. Hemos visto cómo disminuyen la irritabilidad, la sensación de confusión vespertina y esa fatiga mental que muchos describen como un peso constante. En varias ocasiones, las familias nos comentan que la persona mayor se muestra más receptiva, más paciente y más cercana. Es conmovedor ver cómo el agua, tomada con intención, puede suavizar tensiones que no nacen del cuerpo, sino del desgaste emocional acumulado a lo largo del tiempo. Me parece importante destacar también, Inoara, que estos cambios no dependen de condiciones extraordinarias. No requieren tecnología, ni tratamientos costosos, ni rutinas complicadas. Lo que realmente sostiene la transformación es la repetición diaria de un gesto simple, beber con presencia. En ese gesto se entrelazan la tradición, la ciencia y la experiencia humana, creando un espacio donde la persona mayor puede sentirse protagonista de su propio bienestar. Y en un mundo donde a menudo se sienten desplazados, recuperar ese protagonismo tiene un valor incalculable. Y me gustaría, John, que dejáramos abierta esta reflexión para quienes nos escuchan. La claridad mental no se construye de un día para otro, sino a través de esos pequeños actos que alimentan la vida desde dentro. El agua es uno de ellos, quizá el más humilde y al mismo tiempo el más constante. Y aunque aún queda mucho por explorar sobre cómo cada persona puede personalizar este método, lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para comprender que la hidratación consciente tiene el poder de transformar no solo la mente, sino la forma en que se habita el propio envejecimiento.